¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a ver el tema de colecciones o estructura de datos en Python. Este tema es muy importante ya que va a aparecer en casi en todo programa que ustedes van a realizar, ¿no? Ya que siempre todo programa maneja datos, entonces necesitamos almacenar esos datos temporalmente quizá en una estructura, ¿no? Para eso se utiliza pues estas colecciones o estructuras de datos. Muy bien, vamos a empezar esta oportunidad, este video, tocando el tema de las listas, que es la estructura de datos más conocida, ¿no? Eh, que existe, ¿no? Vamos entonces a empezar definiendo una lista, cómo se define una lista, y para definir una lista es muy sencillo, simplemente tenemos que utilizar los corchetes, ¿no? Y separar los elementos, pues con comas, ¿no? Simplemente, nada más. Entonces, de esta manera se define una lista. Entonces, primeramente tenemos que definir una variable en la cual vamos a referenciar pues nuestra lista, ¿no? Vamos a crear mylist. Puedes ponerle el nombre que tú desees. Y como les dije, tienen que iniciar y cerrar también con corchetes. Entonces, dentro, los elementos que vamos a utilizar pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser enteros, flotantes, eh, pueden ser booleanos, pueden ser caracteres, strings, entonces pueden ser de cualquier tipo. Vamos a añadir una tupla, perdón, una lista con estos elementos. Vamos a agregar también por acá una string con mi nombre. Puedo agregar también de repente un valor booleano eh, y solamente de repente de una sola letra, ¿no? Puede ser de cualquier tipo, ¿no? Tiene esa facultad, digamos, Python para trabajar con esta estructura de datos, pues de múltiples tipos, ¿no? Entonces es muy interesante. Muy bien. Entonces, luego de definirla, para poder ver, digamos, cómo se comporta, podríamos imprimirla, ¿no? ¿Con qué? Con la función print. eh, y simplemente le pasamos como parámetro, pues, a la lista que hemos definido. Entonces vamos a darle aquí a correr. Y si nos damos cuenta aquí en la terminal, pues nos muestra, ¿no? Nos dice eh, los elementos que tiene, ¿no? La estructura misma. Muy bien. Una vez definida, también podemos acceder a sus elementos. Vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? ¿Cómo accedemos a los elementos? ¿No? Siempre que tengamos que hemos desarrollado algo en cualquier lenguaje de programación, siempre se tiene que acceder a esos datos, ¿no? Que sean estructurados. ¿Cómo lo hacemos? A través de los índices, ¿no? Python a cada uno de los elementos de la lista le asigna un índice, que es un número básicamente, que parte desde cero, ¿no? El primer elemento de la lista tiene el índice cero, el siguiente el índice uno, el siguiente el índice 2 y así, ¿no? Hasta hasta el último elemento que tendría pues digamos el índice digamos igual al número de elementos menos uno, ¿no? Ya que empieza en cero. Entonces, para acceder a estos elementos, como les venía diciendo, tenemos que hacer uso del índice. Vamos a verlo aquí. Para ello, para poder acceder a ello, vamos a poner simplemente vamos a imprimirlo, no lo vamos a asignar a una variable porque lo podríamos hacer, pero quizá de repente, pues por ahora no es tan necesario, ¿no? Vamos a acceder a mylist y luego para acceder a ese elemento tenemos que utilizar corchetes también. Utilizar los corchetes y dentro de los elementos, dentro de los corchetes como parámetro, tenemos que ponerle pues el índice. Por ejemplo, si yo quiero acceder a mi nombre, tendríamos que contar, ¿no? Por ejemplo, el 1 tiene el índice cero, el 2 el índice uno, el 3 el índice 2 y por lo tanto mi nombre pues tiene el índice 3, ¿no? Cero, uno, 2, 3. Vamos a poner 3 y vamos a correr el código. Podemos ver que accedí pues a mi nombre, ¿no? Entonces de esa manera podemos acceder a todos los datos con su índice. Python también tiene aquí una particularidad muy interesante, que si por ejemplo yo coloco índices negativos, como por ejemplo -1, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a correr el código, pero antes vamos a borrar aquí la terminal. Y corremos el código. ¿Y qué nos salió? La letra A. Nos mostró el último elemento.
¿Qué pasa si yo pongo el -2? Si yo pongo aquí el -2, ¿qué nos sale? El valor true. Entonces, si yo pongo elementos negativos, índices negativos, va a empezar desde el último elemento. El último elemento tiene el índice -1, el penúltimo, pues el índice -2 y así hasta llegar al primero, ¿no? Entonces, para poder acceder a los elementos de una lista tenemos el sentido, digamos, de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda, ¿no? Solamente pues cambiando el signo de los índices, nada más. Entonces ahí tienen, digamos que un tip, ¿no? Para poder acceder a los elementos de una lista, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es, digamos, obtener una parte o una rebanada de una lista. También nos vamos a ayudar de los índices. Entonces vamos a poner aquí mylist, o vamos a definir aquí una nueva lista, mylist1, ¿no? 1, que sea pues una parte de mylist. Y aquí dentro de los corchetes vamos a poner el índice inicial y el índice final. Vamos a empezar desde, por ejemplo, el índice 1, que corresponde al elemento 2 de la lista. Y vamos a terminar, para poder hacer ese salto, tenemos que poner 2 puntos. Y vamos a terminar en el índice, vamos a poner 4, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el índice 4. Sería 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a llegar hasta aquí, pero no vamos a considerar el último. En Python tiene esto, ¿no? Esa característica de que si tú pones el índice 4, ese elemento de índice 4 no lo considera, sino el anterior a él, que sería el índice 3. Entonces solamente vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces una vez que ya hemos definido nuestra nueva lista, vamos a imprimirlo con print y vamos a hacer referencia pues a la lista que hemos creado, ¿no? Y vamos a imprimir. Antes de ello voy a borrar aquí la terminal. Vamos a subir aquí un poquito porque tenemos un espacio en blanco que no lo estamos utilizando. Y entonces estamos accediendo a la nueva lista que empieza, digamos, con el elemento 2, como veníamos diciendo, desde el índice 1 que corresponde al elemento 2. Y llegamos al elemento anterior de índice 4, ¿no? Que sería pues mi nombre, ¿no? Que tiene índice 3. Recordemos que el último elemento que ponemos acá, su índice, no lo considera, sino es uno anterior, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría aquí, no sé, el 3. Vamos a ver que mi nombre ahora ya no sale. Y solamente considera pues el elemento 2 y el elemento 3. Siempre llega, digamos, hasta un elemento anterior, digamos, al índice que ponemos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, vamos ahora, de esa manera tú puedes cambiar los índices, ¿no? Y obtener diferentes partes de la lista, simplemente cambiando las fronteras, digamos, de los índices, ¿no? Ahora, vamos al otro punto, que es añadir elementos, ¿no? Vamos aquí a añadir elementos. Vamos a borrar aquí la terminal. ¿Y cómo añadimos elementos a una lista? Pues hay varios métodos, ¿no? Cada uno de ellos con sus características propias. Vamos a ver el primer método append. Entonces para ello vamos a acceder a la lista. Vamos a entrar mylist.append. Abrimos paréntesis y aquí nos dice que tenemos que agregar un objeto, ¿no? De cualquier tipo, del tipo any. Puede ser cualquier dato. Vamos a poner, por ejemplo, mi apellido, Rojas. Y este método append, la particularidad de este método append es que te agrega siempre al final de todo. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí hasta el elemento A, luego del elemento A estaría el elemento Rojas. Y para ver esto vamos a poner print y vamos a poner mylist. Entonces simplemente vamos a correr aquí el código y podemos ver que aquí aparece el nuevo elemento que he añadido. Bien, hay otros métodos que te permiten añadir también, digamos, los más elementos en otra posición, quizá de repente que no sea la última, ¿no? A veces se necesita, digamos, agregar elementos en otras posiciones, por ejemplo, al inicio o al medio o en cualquier índice, ¿no?
Entonces vamos a ver otro método también que es muy importante. Entonces vamos a ver el método eh, el método llamado insert. Insert te permite añadir un elemento, digamos, a una lista en cualquier posición. Vamos a verlo cómo. Eh, Vamos a poner aquí, de igual manera, mylist. Punto. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo al ID que tengan, pues están todas las funciones, ¿no? Todas las funciones que pueden aplicarse. Entonces, sería cuestión de que ustedes hagan aquí una prueba con cada una de ellas, ¿no? Hagan una prueba con cada una de las funciones que se presentan aquí, como por ejemplo reverse, que te permite, esa función reverse te permite, digamos, cambiar el orden de los elementos, ¿no? El último viene a ser el primero, el penúltimo el segundo y así, ¿no? Cambia el orden. Remove también es para eliminar, que lo vamos a ver ahora. Pop también. Y insert, que vamos a verlo para añadir elementos. Abrimos los paréntesis, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, recordemos que aquí append también tiene con paréntesis. Y para acceder a los elementos es con corchetes, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? Los caracteres especiales que utilizamos. Entonces, insert, todos los que son métodos, ¿no? Por ejemplo, append, insert, remove, todos los que son métodos siempre se acceden con paréntesis. Perdón. Y ahora, para insert, lo que si ustedes se dieron cuenta, cuando yo puse acá los paréntesis, te aparece aquí digamos, los parámetros que aceptan, ¿no? El index, primeramente, es el índice que tenemos que darle. Por ejemplo, ¿en qué lugar queremos insertarlo? De repente queremos insertarlo antes del 1, que sería el índice 0. Ponemos 0, coma, y vamos a poner Juan, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Insertar a Juan antes del 1, en la posición 0. Vamos a ver. Vamos a imprimirlo. Print. Y imprimimos mylist. Entonces le damos aquí al enter. Y si dan cuenta, acá en la última parte tenemos pues Juan en la posición 0. Podría ponerlo quizá en la posición 2 también, ¿no? Vamos a verlo. Y también está aquí, ¿no? Ya está. Entonces, insert, ¿no? Te permite hacer eso. Te permite añadir elementos o insertar elementos, como su nombre lo dice, en cualquier posición. Nada más. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? Aquí hay un tercer método para agregar elementos a una lista. Pero para acceder a ese tercer método necesitamos una segunda lista. Porque lo que vamos a hacer es agregar elementos de una segunda lista, pues a nuestra lista principal, ¿no? Para ello he definido aquí, digamos, una segunda lista de frutas, ¿no? Que tiene solamente dos frutas. Y lo vamos a hacer a través del método. Vamos a agregar primeramente mylist.extend. Este método extend, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir pasarle un iterable, o sea, una lista. Y le vamos a pasar frutas. Pasamos la lista de frutas y básicamente lo que va a hacer es agregar todos estos elementos aquí a nuestra lista principal mylist, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a poner print y vamos a imprimir mylist. Le damos aquí a correr, pero antes de ello vamos a borrar aquí la terminal. Y si se dan cuenta, pues ha agregado manzana, plátano, todo ello, ¿no? Entonces, esto digamos que son los tres métodos principales para agregar elementos, ¿no? Para agregar elementos a una lista. Ahora, aquí también podríamos hacer, digamos, una rebanada, ¿no? De la lista. Podría, si tuviera de repente, no sé, 5, 6, 7 elementos, 100 elementos y solamente queríamos agregar los 10 primeros, entonces podemos hacer esa segmentación, ¿no? De la lista, como ya lo hemos visto, con los índices, ¿no? Como, por ejemplo, aquí. Entonces podrías hacer eso también. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta, aquí en ningún momento yo he añadido, digamos, esta operación, ¿no? Por ejemplo, append, por ejemplo, insert, extend. No le he agregado o no le he asignado, digamos, lo que retorna esta operación a una variable. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de estos métodos modifican directamente a la variable mylist inicial, ¿no? Por eso que cada vez que yo imprimo mylist va cambiando, si se dan cuenta. Va cambiando, ¿no? Hay algunos métodos que te retornan un resultado. Te hacen una copia, digamos, de la lista inicial y a esa lista inicial no la tocan. Simplemente hacen una copia y trabajan sobre esa copia. Aquí en este caso no se hace una copia de la lista inicial. Hay que tener muy en cuenta que utilizan estos métodos, la lista va a variar. No se va a mantener tal y como está al inicio, ¿no? Estos métodos digamos que son más invasivos ya que modifican directamente a la lista inicial. Si ustedes quieren conservar una versión de la lista inicial, tienen que hacerse, digamos, acá al inicio, ¿no? Una copia. ¿Cómo van a hacer esto? Por ejemplo, mylist, no sé, copy, ¿no? Por ejemplo, y asignarle mylist. Entonces, de esta manera yo estaría guardando una copia dentro de esta variable. Hay que tener en cuenta esto. Muy bien, ya vamos 16 minutos de grabación y vamos a terminar con el último método, ¿no? Último tema de eliminar elementos. Y para eliminar elementos, vamos a poner mylist punto pop, que es el primero. Este método pop te elimina un elemento, ¿no? Dice remueve o elimina un elemento eh, del final, ¿no? O perdón, de cualquier posición. Simplemente tienes que pasarle el índice. Por ejemplo, acá dice te remueve el elemento y además retorna el ítem con el índice, digamos, que tú le has puesto, ¿no? Si tú lo dejas así nada más, va a eliminar el último, ¿no? Porque por defecto está a -1, o sea, el último elemento. Pero si tú pones, por ejemplo, el índice 0 aquí, vamos a ver qué pasa. Vamos a imprimir nuevamente print mylist y vamos a correrlo. Si tú te das cuenta, lo que hemos eliminado es el elemento 1 que está en el primer lugar. Si tú hubieras considerado dejarlo así nada más, sin elementos, sin argumentos, pues te elimina la última, que es en este caso plátano, ¿no? Ya lo elimino. Entonces tú puedes poner el índice acá y te elimina los elementos. Ahora, tenemos otro método de eliminar, que es remove. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es el. Entonces vamos a ver el método remove. Para ello vamos a acceder primeramente a nuestra lista. Punto remove. Y dentro te dice que tienes que pasarle un valor. Cualquier valor. Entonces va a remover, dice ahí como su descripción lo señala, la primera ocurrencia, o sea, el primer elemento que encuentre lo va a eliminar. Si por ejemplo en mi lista yo tengo dos unos, el primer elemento es el único que lo va a eliminar. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí, que sería el elemento 1, ¿no? Aquí no se confundan con el índice. Para el método remove tienen que pasarlo el valor del elemento. En este caso yo quiero eliminar pues el elemento 1, ¿no? Vamos a ver cómo pasa esto. Y luego para poder verlo pues tenemos que imprimirlo por pantalla, ¿no? Sería my list. Ok. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no tengo el elemento 1, ¿no? Había un elemento 1 aquí, pero para el siguiente ya no. Yo podría de repente eliminar de repente mi nombre, ¿no? Cualquier cosa que ustedes le pongan acá lo voy a eliminar. Perdón. Vamos a correr el código. Y si ustedes se dan cuenta, en la última línea ya no está mi nombre. ¿Por qué? Porque lo he eliminado. Y en la descripción decía que elimina la primera ocurrencia. Yo, por ejemplo, aquí
antes de aplicar la función remove, yo hubiera tenido de repente un elemento repetido con mi nombre, solamente eliminé el primero y lo vamos a ver aquí. Vamos a agregar a mylist.add. Ya sabemos que .add es para agregar elementos y vamos a poner una vez más mi nombre. Y vamos a agregarlo. Perdón. .append era, ¿no? Ahora vamos a correrlo aquí. Y si ustedes se dan cuenta, eh, aquí solamente hay un elemento y con mi nombre Santos. Luego de añadirle aquí con append, se agregó al final. Pero al eliminar eh, el primer elemento, va a ser el recorrido desde la izquierda a la derecha. Y el primer elemento que encontró fue, digamos, esto, ¿no? Por eso lo eliminó y aquí en la última parte ya no está. Solamente está el elemento al final que he añadido con el método append, ¿no? Entonces, la primera solamente elimina la primera ocurrencia, no elimina todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver otro método de repente por aquí que podemos ver. Reverse, por ejemplo, reverse también. Y aquí no acepta ningún parámetro, ningún argumento. Vamos a aplicarlo directamente y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a poner mylist una vez más. Vamos a borrar esto. Y si ustedes se dan cuenta, lo que ha hecho es que, miren aquí, digamos que es esta línea antes de aplicarle reverse. Luego de aplicarle reverse, pues sale así. Ha invertido el orden, ¿no? Muy interesante este método. Muy bien, hasta aquí este video. Espero que les haya servido de algo, haya entendido, que haya entendido todo. Y si tienen alguna duda, pues lo dejan en los comentarios y la estaremos respondiendo a medida de lo posible. Bien, que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en un próximo video.